quiero, amados, seguir hablando de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dijimos el otro día que esta carta había sido escrita en Roma. Y allí cuando el apóstol Pablo estaba preso en una cárcel. Y desde allí él no paró. Incluso se propuso, recuerda que yo preso en el Señor Jesucristo, estaba haciéndose copartícipe de que estaba en prisión y estaba en la voluntad de Cristo. Incluso desde allí él escribió 4 cartas, que fueron dirigidas a 4 ciudades, 4 pueblos. Pero en esta en especial, allí estuvo 3 años y fundó una iglesia. Y esa iglesia, él quiso que fuera como Cristo la fundó. No como alguien humano haya impuesto enseñanzas, sino el apóstol la enseñó como Cristo le reveló a él. Y allí hubo varias situaciones que la vamos a ver aquí ahora. Entonces te abra su Biblia en el capítulo 4. Esta carta está llena de evangelismo. La vamos a leer el versículo 17. La semana pasada, si no me equivoco, el mismo capítulo 4, pero en la unidad del Espíritu, hablamos. Hoy día, la nueva vida en Cristo. Amén. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, y andan en la voluntad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Amén. Que esta palabra produzca bendición en su vida, porque la palabra es bendita. Entonces, al tener que dirigirnos y tratar de sacar algo bello, algo útil, porque esta es una enseñanza apostólica y nosotros necesitamos diariamente ser educados en la palabra que produce vida. ¿Qué pudiéramos decir de Éfeso? Era un lugar que estaba situado a la orilla de un mar, que por supuesto no cobra tanta relevancia, ni tampoco por decir que allí había grandes empresas flotantes. Pero es para tener una imagen de que se trata de una gran sociedad, pudiente en lo económico, en los negocios. Allí llegaban, cuando la semana pasada dijimos, barcos con esclavos, ¿ya?, que era el principal negocio humano que había, donde existía el maltrato, donde existía el abuso. Pero el apóstol Pablo aquí quiere prevalecer la doctrina de Jesucristo que tiene que ver con la redención. Eso es clave, amado, de ver la gran obra que Cristo hizo con la humanidad, de redimir, de elegir, de juntar los que iban a ser sus hijos. Y el apóstol enfatiza aquí cómo tiene que ser un hijo de Dios. Otra cosa relevante. Se fija que ya no cobra relevancia lo económico, lo social, lo político, de dónde está situado, sino es la palabra del Señor que cobre aquí relevancia. Uno de los propósitos más grandes del apóstol fue poner las enseñanzas cristianas. Y si de unidad se trata, de amor, debe prevalecer sobre todas las cosas que hay en este mundo. Porque ahora somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, debemos de caminar como hijos de Dios, movernos como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios. Hablar, dije ya, pero sabe, diferente a todo el resto de la creación, porque
hemos de entender de que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y aquí la palabra del Señor está hablando a los hijos del Señor. Y debe haber obediencia. Una de las actitudes para colocar la palabra del apóstol Pablo fue duro, fue enérgico, porque eso lo aprendió cuando era un soldado. Obediente. Y todo lo usó ahora para plasmar la doctrina de la salvación de Jesucristo. Y parte así. Mira, aquí sale lo enérgico que es el apóstol. Léalo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, mire, una imposición severa, no con palabras persuasivas, ¿ya? Está hablando de Cristo y con propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque habían muchos malos hábitos, muchas malas costumbres, muchas enseñanzas equívocas y mucha arrogancia, ¿ya? Que no quiero que ya andéis como los otros gentiles. En el pueblo de Israel o entre los judíos, que lo ha explicado mi amada hermana muy bien, y había en Jerusalén un patio y una puerta donde entraban los gentiles. Aparte de la clase que era judía, israelita, y cualquier residente extraño era un gentil, ¿ya? Pero ellos aquí hacían la distinción, porque somos un pueblo gentil, ¿ya? Pero que pertenece a la rama y propiedad de Cristo. Entonces, como cuáles gentiles no quiero que seáis, dice el apóstol, como los otros que no tienen a Cristo, que no tienen el Espíritu, que no se han doblegado, y sino que han seguido esta corriente mundanal, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, el apóstol Pablo, está exigiendo de que debe someterse y caminar en la forma que está establecida por Cristo. Y eso es, mire qué doctrina. ¿La encuentra muy suave usted? No. Exige que no seamos delicados, ¿ya? Que no usemos, ¿sabe? Tengo en mi corazón la palabra que mi sobrina dijo cuando estaba dirigiendo a visita aquí, y que la tengo en mi corazón, ¿sabe? Y dijo
dijo estas palabras: ya no andemos en doctrinas, porque el Evangelio ha sido muy maltratado, muy mal enseñado. Hay muchas prácticas en la iglesia que no debe estar, sino que son copias de personas que han sido mal educadas en la palabra y en la doctrina de Jesucristo. Y dijo así ella: no digas lo que Cristo no ha dicho. No hables por tu impresión, por tu deseo, sino habla lo que Cristo te dice. Eso lo dijo ella y es de la palabra del Señor. Es doctrina pura. Dios quiere que nos eduquemos cada día y no ser como aquellos que tienen costumbres arraigadas que en vez de edificar destruyen. Andan en la voluntad de la mente, o sea, de su mente, de su propia cosecha. ¿Ah? Teniendo, mire, hay una enfermedad más encima que se acarrea las personas que no usan la palabra y la doctrina, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿No ha oído usted a otros religiosos por ahí que andan en el mundo llevando consigo una doctrina que no está de acuerdo a la doctrina de los profetas y ni de los apóstoles? Efesios lo enseña. Nuestra doctrina es basada en las enseñanzas de los profetas y apóstoles, y no basada a mentes enfermas con doctrinas diferentes y enseñanzas diferentes. Tienen una enfermedad, el entendimiento entenebrecido. Y decía, ajenos a la vida de Dios que proporciona a sus hijos. Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque existe ignorancia. Y nuestra doctrina está basada en la palabra de Dios. Los cuales después que aprendieron de Cristo, se desviaron. ¿Y qué le sucedió? Perdieron toda sensibilidad espiritual. Y cuando el Espíritu dijimos que gobierna al cuerpo, el cuerpo tiene que cambiar. Hablamos de la operación la semana pasada. Si usted sigue en desobediencia a la palabra y que todo le es pesar,
o alguien se haya molestado por lo que dijo el hermano Juan, es que, ¿sabe? Este es un resultado de algo que Cristo no ha operado en el interior de su corazón. Entonces, no ser caído en la sensibilidad en esta vida. Porque esa sensibilidad conlleva a derrumbar la estructura espiritual que hemos aprendido aquí como iglesia. Y ahora se van fuera y caen en la lascivia, dice aquí, ¿verdad? O sea, en todo deseo, la lascivia, amado, es abrir nuestra mente hacia lo sexual, pensar en lo sexual, imaginar lo sexual. Entonces, está comparando ahora por esa sensibilidad de que se va al mismo pozo, al mismo hoyo. Ya deja, significa ser maduros espiritualmente, ¿ya? Y somos un pueblo que ya no está nutrido con solamente alimentos blandos como la leche que es para los niños. Ya dejamos todo rudimento, dice la palabra del Señor, en el pasado y quedó atrás. Somos nutridos con alimentos sólidos que es la doctrina del Evangelio, la palabra del Señor. Dice aquí el 19, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con astucia, avidez, ¿ya? Toda clase de impureza. Y está escribiendo el apóstol desde la cárcel. Ustedes a nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No hemos aprendido lo del mundo, salimos del mundo. Y ya no podemos practicar lo del mundo. Eso es. Si en verdad le habéis oído, hemos leído, hemos oído de predicación en predicación aquí, y cada predicación, grandes contenidos de buenos hábitos, enseñanza privilegiada de parte del Espíritu de Dios. Pasa Alicia, pasa Danisa, mi hermana Gaby, por citar así alguna, todo lo que hemos tenido aquí, la oportunidad hasta de en una oración expresar y enseñar ese vínculo que es de la perfección que la palabra que está haciendo un trabajo en mi ser. Qué bueno es el Señor. Todas las personas anhelamos vivir bien, ¿cierto? Toda persona anhelamos vivir bien a través de la verdad que es la palabra del Señor. ¿Y qué? ¿Cómo vivir? Como iglesia.
en unidad. En unidad. Porque Cristo nos une a través del Espíritu Santo. Una pregunta quiero hacer acerca de esta enseñanza. Veamos cómo luce nuestra vida espiritual ahora con Dios. Podemos meditar. Bien, si hay una demostración de obediencia. Hemos llegado aquí al culto en este día domingo tan especial, le hemos dado sobre el privilegio de todos los días, porque hemos dicho que es un día del Señor. ¿Verdad? Entonces ha habido obediencia y eso gloria a Dios. ¿Ya? Pero meditemos si el próximo domingo va a ser igual. ¿Qué es lo que me propongo? ¿O en qué lugar estoy situado de que voy a responder a mi Cristo? Para que mi vida espiritual luzca de acuerdo a la palabra del Señor. Y esa unidad, la unidad esa que debe lucir y debe relucirse, es exactamente lo que el apóstol Pablo pide a la iglesia. Que a todo aquello que él logró de despertar lo que Cristo estaba haciendo en aquellas personas, y despertaron y le siguieron. ¿No? Entonces él exige, tu vida debe lucir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y esa es la unidad que aquí explica el apóstol Pablo. Debe ser esta unidad de verdad, dice el 21. ¿Para qué de verdad? Para que sirva y progresemos en lo que hemos aprendido y oído. Dice, léalo el 21. Así lo explica el apóstol. Y hemos sido enseñados de acuerdo y conforme a la verdad que está en Jesucristo. Nuestro Dios, a quien debemos la redención. Aún estando lejos de pertenecer a la ciudadanía celestial, pero allí estábamos vistos por los ojos de Dios. ¡Qué bendita mirada que hizo Cristo! ¿Quién podrá resistirse cuando Dios hace un llamado? Joven, hijo, Dios te bendiga, hijo. ¡Qué privilegio es estar en la casa de Dios! Aprendiendo de todos nosotros, yo de ustedes,
y ustedes de la palabra también, porque cada uno, si digo, aprendiendo de ustedes porque son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Y no hablan otra cosa que no sea de Cristo y de la palabra. Entonces Dios quiere que obedezcamos. Amado. Y esa era una, lo dijimos la semana pasada, de la vocación del apóstol, o sea, de la vocación que hemos tenido de hablar de Cristo, una oportunidad, un privilegio, no es poca cosa. Quiere el Señor que seamos uno en el Espíritu, en cuanto dejando toda o todo lo pasado, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Amén. Quiere el Señor entonces que debemos ser diferentes. Sí, somos una sociedad única, diferente a todo lo que habita afuera. No hay comparación. ¿Cuántos hablan de Cristo y no tienen a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo y no es Cristo lo principal? ¿Cuántos hablan de Él y no lo tienen en el corazón? Más bienaventurados somos porque le tenemos en el corazón. Este es el asiento, dice, en el cual debe morar Cristo. No temporal, sino todos los días, amado. Cuando termina mi jornada de trabajo, cuando anhelo de llegar al hogar, cuando estoy a punto de acostarme, de levantarme, Cristo tiene que estar. Si esa es la unidad. ¿Se acuerda que dijimos que la unión, la unidad es con Cristo? El 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Somos un cuerpo, somos espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Somos compuestos así. Entonces, nuestra mente debe ser renovada. Y vestidos, miren, cuando habla de vestidos del nuevo hombre, ¿sabe? Se refiere no a esta ropa, sino a la vestidura en santidad hacia Dios Santo. Pablo escribe, dijimos en el comienzo, 4 cartas y una última de ella que quiero hacer mención para que Pablo recibiera, o sea, perdón, la carta de Filemón. Y allí ese esclavo
que en el tiempo pasado, que es figura de nuestras vidas, que hacíamos lo que queríamos, hablábamos como queríamos, si queríamos éramos obedientes o no. Entonces la carta dice así. ¿Dónde está? A ver, Filimón. ¿Sí? La última carta. Pero ya, Filimón, por aquí. Sí. Y otra vez recalca Pablo que como prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al hermano Filimón. Filimón, acuérdate que tú fuiste en el mundo como Onésimo. Eso era. No nos damos cuenta que faltábamos, que robábamos, que atropellábamos, que éramos violentos y abusivos, porque Filimón, Onésimo, cometió una falta en la casa de su Señor. Confió todo, las llaves, creyendo de que era leal y honesto. Y resultó ser un ladrón. Tomó un carro de a caballo y se echó a volar. Pero luego allí fue buscado y hallado. ¿Y dónde fue? A los pies de Pablo. Fue prisionero también. Y allí el apóstol, mostrando piedad, amor y misericordia, y de ver que ese hombre le conocía, le secaba, le lavaba los pies, y le fue útil, y le dice: te lo mando de vuelta, recíbelo como si fuera a mí. Si algo te hizo, te dañó, ponlo a mi cuenta, porque recuerda que también tú me debes a mí. Que era esclavo, Filimón era un esclavo, y lo compró allí el apóstol, le dio la libertad. Amado, así éramos en otro tiempo. Y el último que leímos, vestido del nuevo hombre. Allí ese hombre recibió la renovación y ahora llegó a serle útil. Mucho más confianza. Creados según Dios. ¿Ves que Dios crea en nuestra vida y nos hace una nueva criatura? Él tiene el poder. En la justicia y santidad de la verdad, que es Cristo. Que la paz de Dios les bendiga, amado.